Analgésicos opioides. Vamos a empezar hablando un poco del dolor, un poco de los opioides, vamos a ver los mecanismos por los que produce el dolor y cómo lo vamos a inhibir. Para esto es importante empezar hablando un poco de lo que es el opio. El opio es una mezcla compleja de sustancias que se extraen de las cápsulas verdes de la dormidera o del Papaver somniferum. El opio contiene, o la dormidera contiene las sustancias narcóticas y analgésicas llamadas morfina y también contiene otros alcaloides. Esta dormidera, como la podemos ver acá, es parecida a una amapola común, es una planta que puede llegar a crecer 1,5 metros y pues dentro de ella destacan sus flores blancas y sus flores violetas y fucsia. Estos analgésicos no son nuevos ni son la novedad, tienen más de 2000 años de usarse, entonces pues ya durante muchos años ya hemos visto cómo se van usando. La morfina viene del nombre Morfeo. Acuérdense que Morfeo es el dios del sueño, entonces pues de aquí salió el nombre de la morfina y de ahí los opioides. Todo lo que se ha hablado de la morfina y todo esto pues viene de muchísimos años atrás, como les hablaba, de 2000 años, y podemos ver que sobre todo hubo una guerra terrible en el siglo antepasado con la guerra del opio. La guerra del opio empezó en 1838, se extendió hasta 1842 y fue un problema muy grave que hubo entre Inglaterra, India y China. Se dice que hoy en día incluso hay grandes fortunas en los Estados Unidos que todavía se mantienen desde esa época, hicieron toda esa plata y hoy en día todavía se mantienen las fortunas. Cuando hablamos de analgésicos opioides, ya hablamos del fármaco sintético como tal. Son analgésicos narcóticos. Incluso la morfina no fue aislada sino hasta el siglo XX y el primer opioide que se pudo aislar y que se vendió como tal fue la heroína. Miremos que la heroína, como pueden ver, la aisló Bayer en 1897 y salió al mercado. Se pensaba que la heroína era un muy buen antitusígeno, incluso lo es, y que creaba muchísima menos adicción que la misma morfina. Pero en 1913 ya se descubrió que pues, se mostraba un factor muchísimo más adictivo de lo que es la morfina como tal. Entonces pues fue retirada del mercado y su uso se prohibió en la mayor parte del planeta. Hablemos un poco de lo que es la nocicepción. La nocicepción es un proceso neuronal mediante el que se codifican y procesan los estímulos potencialmente dañinos para los tejidos. Se trata de la actividad aferente producida en el sistema nervioso periférico y central por los estímulos que tienen potencial para dañar los tejidos. Esta actividad es iniciada por los nociceptores o receptores de dolor. Estos nociceptores detectan los cambios térmicos, mecánicos o químicos por encima del umbral del sistema. O sea, un cambio térmico, una quemadura, un cambio mecánico, un golpe. Esto es lo que detectan los nociceptores. Una vez estimulado, un nociceptor transmite una señal a través de la médula espinal directamente hacia el cerebro. Estos nociceptores activan diversas respuestas autonómicas que conducen a la experiencia del dolor en seres vivos que tienen un sistema nervioso. Miremos qué son los neurotransmisores de los nociceptores. O sea, un nociceptor recibe la respuesta dolorosa como tal y esta debe transmitirse hacia el cerebro. Entonces la transmisión sináptica entre los nociceptores periféricos y las neuronas del asta dorsal, estas serían las neuronas del asta dorsal, se realiza mediante neurotransmisores liberados por las terminaciones centrales de los nociceptores y son los encargados de llevar la señal hasta el cerebro. Hay dos tipos de neurotransmisores: los neurotransmisores de tipo glutamato y los neuropéptidos. Los neurotransmisores de tipo glutamato es un neurotransmisor principal de las fibras sensoriales aferentes y está a nivel de la médula espinal. Este es un aminoácido y produce potenciales sinápticos rápidos en las neuronas del asta dorsal. Y estos llegan y actúan sobre los receptores de tipo AMPA. El glutamato se libera cuando entra calcio en la célula. Aquí lo vemos en la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Aquí viene el glutamato almacenado en vesículas. Este glutamato se libera aquí en el espacio interneural
y tiene que unirse a un receptor de tipo NMDA para producir un efecto. Los potenciales sinápticos excitatorios despolarizantes son mayores y este dolor empieza a aumentar. Entonces, cuando se libera acá, hay activación de los receptores NMDA, hay fenómenos de sensibilización a nivel central y si nosotros logramos bloquear estos receptores glutamato, pues estaríamos produciendo una desaparición del fenómeno del dolor. Hablemos un poco de los neuropéptidos. Los neuropéptidos son pequeñas moléculas parecidas a las proteínas de un enlace peptídico de 2 o más aminoácidos. ¿Cuál es la función principal de estos neuropéptidos? Tienen dos funciones, pueden producir estimulación o inhibición en la función cerebral. Cuando nosotros estimulamos estos neuropéptidos, pues vamos a producir mucho dolor, pero si los inhibimos, vamos a producir sensaciones de analgesia, vamos a inhibir también apetito y vamos a producir sueño. ¿Cómo es la bioquímica de la nocicepción? Entonces, para que se liberen todos estos mecanismos de dolor, tiene que haber una lesión o un traumatismo directo sobre un tejido. Tiene también que haber una estimulación mecánica, un golpe, una quemadura, etc. O cualquier daño celular. Esto nos va a desencadenar varios sucesos. Va a haber liberación de potasio a nivel celular y se empiezan a sintetizar factores de dolor. Va a haber síntesis de bradiquinina a nivel de plasma. Va a haber síntesis de prostaglandinas a nivel del tejido dañado, va a haber aumento a nivel de las células inflamatorias y mayor dolor. Aumenta la sensibilidad del terminal a la bradiquinina y otras sustancias productoras del dolor o sustancias algógenas. Estas sustancias algógenas activan las terminales nociceptivas aferentes o las terminales de dolor y empiezan a generar potenciales de acción a nivel de las células. Estos potenciales se propagan hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. Y estos mismos potenciales de acción van a empezar a invadir, además de otras ramas nerviosas colaterales, donde estimulan la liberación de neuropéptidos. Este neuropéptido principalmente que se va a liberar es la sustancia P, sustancia principal que va a producir el dolor. Miremos y hablemos un poco de la sustancia P. Esta sustancia P va a estar asociada con aumento en la permeabilidad vascular. Ocasiona liberación marcada de bradiquinina. Esta bradiquinina nos va a producir vasodilatación. Si hay vasodilatación, también va a haber aumento en la producción de histamina desde los mastocitos y la serotonina desde las plaquetas. Vamos a ver que tanto la histamina como la serotonina son potentes activadores de estos nociceptores. Empecemos a hablar un poco acerca de los receptores opioides como tal. Nosotros tenemos varios tipos de receptores opioides o opiáceos. Tenemos los receptores mu, los receptores kappa, sigma y delta. Dentro de los más importantes están los receptores mu1 y los receptores mu2. Los receptores mu1, cuando nosotros copamos esos receptores o producimos un agonismo con los opioides que conocemos normalmente, vamos a generar efectos analgésicos. Si estimulamos los receptores mu2, vamos a empezar a producir los efectos indeseables. Entonces, por ejemplo, si aumentamos la dosis mucho con un opioide que cope los receptores mu1, se nos puede pasar y copar el receptor mu2 y vamos a empezar a ver los efectos secundarios de los opioides, como cuáles: depresión respiratoria y generación de ganas de vomitar, náuseas y disminución en motilidad intestinal, que serían los efectos secundarios de los opioides. A nivel de los receptores kappa, casi no hay ningún opioide que los cope y no son importantes a nivel de dolor. El receptor sigma, que se consideró al principio, ya hoy en día pues no está sacado como dentro de los textos porque ya no es importante. Y hay el último receptor, que es el receptor delta, que existe y aún existe. Lo que pasa es que no hay, se llama un receptor huérfano porque no hay ningún tipo de molécula que lo cope. Entonces por eso se llama un receptor huérfano. ¿Dónde se van a localizar estos receptores? Entonces, sobre todo los vamos a ver que se localizan en las astas dorsales de la médula espinal, en la sustancia gris periacueductal, en el núcleo reticular, núcleo magno del RAFE
y locus coeruleus. O sea, la mayoría de estos receptores se localizan a nivel del sistema nervioso. Miremos que los péptidos opioides pues fueron descubiertos por sustancias naturales del cuerpo, como la mayoría de sustancias exógenas fueron siempre buscadas y creadas a partir de sustancias endógenas, tratando de imitar el mismo efecto. Nuestro cuerpo produce proencefalinas, prodinorfinas, propiomelanocortinas, dinorfinas, encefalinas, metencefalinas. Todas estas sustancias son producidas naturalmente por nuestro organismo. ¿Cuáles son los mecanismos de transducción de receptores opioides? Entonces veamos que la activación de los receptores opioides va a provocar una inhibición de los canales de calcio. Si se inhiben los canales de calcio, se inhibe la transmisión sináptica, se reduce la excitabilidad celular, habría un aumento en la conductancia de potasio, reducción de la excitabilidad neuronal y reducción en la liberación de transmisores. Así inhibiríamos nosotros el dolor y sería el mecanismo bioquímico por el que se inhibe el dolor. Ahora sí, empecemos a hablar un poco de la clasificación de los opioides. Según la selectividad, pueden ser activos en uno o dos receptores. La activación de un determinado receptor se asocia a un perfil farmacológico en particular. Entonces, digamos que producimos agonismo sobre los receptores mu, pues va a ocurrir el siguiente efecto: disminución de dolor térmico y de dolor visceral. ¿Cuáles son los agonistas más conocidos y más eficaces de los receptores mu? Encontramos la morfina, la petidina, la oximorfona, el fentanilo, el alfentanilo, remifentanilo, buprenorfina y el butorfanol. El butorfanol es un agonista de dos receptores, de los receptores mu y de los receptores kappa. Cuando producimos agonismo sobre los receptores kappa, vamos a producir también una disminución en el dolor visceral. Como vemos, no hay agonistas de los receptores sigma ni de los receptores delta. Bueno, entonces miremos y hablemos un poquito de farmacodinámica. Los opioides pueden ser agonistas totales, parciales, agonistas antagonistas o antagonistas. Miremos los agonistas que nos producen una respuesta máxima a nivel del receptor mu. Y en este caso empieza a sonar la morfina. Como todos lo conocemos, pues es de los mejores analgésicos que existe. ¿Por qué? Porque es un agonista que nos da una respuesta casi que máxima sobre el receptor mu1. Está también la metadona, está el fentanilo. El fentanilo es de los opioides más potentes que existe. Le hicieron una modificación en la molécula, lo volvieron más liposoluble y gracias a ello es 100 veces más potente que la morfina. Está el alfentanilo y está el remifentanilo. Dentro de los agonistas parciales está la buprenorfina. Ella no nos va a producir un efecto total sobre el receptor mu1. Entonces los efectos pues van a ser sobre el receptor mu1 y sobre receptores kappa. Es un agonista parcial de los dos tipos de receptores, o sea que la potencia no va a ser tan grande como la morfina o sus derivados que son agonistas totales del receptor mu1. Los agonistas antagonistas nos producen un agonismo como la pentazocina sobre un receptor mu1, pero por otro lado nos produce un antagonismo. Y por último, los antagonistas. ¿Qué hacen los antagonistas? Nos producen un antagonismo competitivo. ¿Qué hace esta molécula? Esta molécula viene, se une al receptor opioide, pero no deja actuar ninguno de estos. Entonces, cuando la morfina, digamos, quiere llegar a actuar acá, pues encuentra que la naloxona está copando el receptor. No quiere decir que produzca el efecto contrario, solo que copa el receptor y cuando viene este a tratar de actuar, no puede, entonces pues se produce como, digámoslo, el efecto contrario. Hablemos un poco de las acciones de los opioides. Los opioides sobre todo son analgésicos y son los mejores analgésicos que existen. Reducen sensación de dolor, reducen también el estrés psicológico asociado al dolor. De pronto una persona, un animal que lleva con dolor mucho tiempo y le empezamos a administrar los opioides, pues como le va pasando el dolor, la gente psicológicamente
antes no podía caminar, no podía mover una pierna, y como se empieza a sentir mejor, pues psicológicamente también ayuda mucho a que la persona pueda volver a caminar. Son eficaces en todos los tipos de dolor, tanto agudo como crónico. Lo único o la única como falta de acción que tienen es en el dolor de tipo neuropático. Recordemos un poquito qué es el dolor neuropático y por qué no van a funcionar los opioides. El dolor neuropático es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso, de tal manera que el dolor se va a manifestar ante estímulos mínimos o sin ellos, y suele ser un dolor continuo. Los opioides producen analgesia por unión a los receptores mu, kappa o delta localizados en el sistema nervioso central. También se pueden administrar de forma epidural. Entonces, pues aquí en el espacio epidural se pueden aplicar directamente. Van a ser muy buenos analgésicos con dosis bajas y tienen la ventaja que no van a presentar los efectos adversos de los opioides cuando se administran vía sistemática. Por ejemplo, ganas de vomitar, por ejemplo, depresión respiratoria, por ejemplo, disminución de motilidad intestinal. Los podemos aplicar por vía epidural para control agudo o crónico. Hay interrupción de vías descendentes a la médula espinal. Entonces el dolor, desde lo vinimos desde acá, no va a llegar a la médula espinal y no se va a traducir hasta el cerebro. Este nos va a producir sobre todo un agonismo en los receptores mu. Si agonizamos los receptores mu, vamos a producir analgesia. El grado de analgesia, ¿cuándo se va a producir o cuándo se va a producir mejor analgesia? Entre mejor afinidad tenga el opioide por el receptor, pues va a haber mejor analgesia. Por eso vamos a ver que hay opioides más potentes que otros. Por ejemplo, la morfina, veíamos que es un agonista casi total del receptor mu, por eso es de los mejores analgésicos que hay. Veíamos la diferencia de pronto con el fentanilo. El fentanil tiene mayor afinidad y mayor potencia en el receptor, por eso ocasiona un efecto mayor. Depende también de la eficacia intrínseca que tenga el medicamento. La eficacia intrínseca significa el grado de estimulación que produce dentro del receptor. La dosis también va a formar un factor determinante del grado de analgesia. A mayor dosis, mayor estimulación del receptor y mayor grado de analgesia. Y también, y un factor básico va a ser la farmacocinética. La farmacocinética, acordémonos que va a depender de la cantidad de medicamento que llegue al sitio donde está el dolor o a las vías aferentes del dolor. Entonces, si un medicamento puede ser muy potente, pero si no llega al sitio donde tiene que curar el dolor, pues vamos a estar inutilizando ese medicamento. ¿Qué opioides son los que más usamos en veterinaria? Sobre todo los opioides que actúan sobre los receptores mu. ¿Como cuáles? Como la morfina, como la petidina, el fentanilo, la oximorfona, la metadona, la buprenorfina y el butorfanol. Tenemos además uno que no se utiliza en humanos y es la buprenorfina. ¿Qué hace la buprenorfina? La buprenorfina copa sobre todo los receptores kappa y los receptores mu. ¿Qué pasa si copamos receptores kappa a nivel de humanos? Pues vamos a producir disforia. ¿Qué es la disforia? Totalmente la reacción contraria a la euforia. Entonces vamos a sentir depresión, vamos a sentir malestar, vamos a sentir muchísimos signos adversos. Entonces por eso en nosotros los humanos pues no utilizamos la buprenorfina porque copa receptores kappa. A nivel de humanos no hay ese problema. Aquí vemos en el ejemplo cómo evaluar el dolor a nivel de los animales. En las ratas, por ejemplo, sensibilizamos las partes de los pulpejos, de las manos y de los pies con sustancias irritantes como el carragenán y empezamos a aumentar la sensación de calor aquí, y a medida como los animales van levantando las manos, pues podemos ver cómo el medicamento sí está actuando. Por ejemplo, un animal se le pone analgésico y al otro no. Vemos en uno mayor sensibilidad que en el otro. Hablemos un poco de la analgesia. La aplicación de opioides a nivel local en zonas inflamadas produce analgesia a través de una acción periférica. La presencia de receptores opioides en nervios periféricos y células inflamatorias produce la disminución en el dolor. Miremos que los opioides no se consideran como antiinflamatorios y
Ninguno es un secreto que los opioides no son antiinflamatorios. Son los mejores analgésicos que existen, pero no son antiinflamatorios. Sin embargo, y yo tengo la duda de que si aplicamos un opioide y se inhiben las bradicininas y se inhiben las prostaglandinas, que son las vías del dolor, pensemos que estos son factores súper inflamatorios, y ya lo vamos a ver dentro de los antiinflamatorios no esteroidales. Con lo cual, desde el punto de vista teórico, serían antiinflamatorios. Lo mismo que los corticoides, desde el punto de vista teórico, son analgésicos. Sin embargo, siempre nos han enseñado y siempre aprendemos que los corticoides no son analgésicos y que los opioides no son antiinflamatorios. Pero teóricamente yo sigo insistiendo que pueden tener un factor antiinflamatorio y los corticoides un factor analgésico. El número de receptores opiáceos en las terminaciones de los nervios periféricos va a empezar a aumentar al cabo de varios días. Cuando el dolor se vuelve crónico, pues empezamos a aumentar los receptores de dolor. Los opioides también por eso van a ser eficaces en trastornos del dolor crónico. Miremos que también los opioides son utilizados no solo para dolor central, sino para dolor periférico. Nos van a producir una buena analgesia, pocos efectos depresores respiratorios y poca sedación y disforia. Miremos que uno de los efectos principales secundarios de los opioides es la depresión respiratoria. Los opioides reducen la capacidad de respuesta del centro respiratorio al dióxido de carbono. Esa es la principal acción que producen para que sean depresores respiratorios. Entonces, estos opioides van y actúan a nivel del tronco encefálico, que son los lugares de unión de los opioides. Y ahí en el tronco encefálico se controla la respiración y el sistema cardiovascular, por lo cual van a empezar a alterar la frecuencia respiratoria y del tono cardiovascular. Entonces vamos a empezar a tener bradicardias y taquipneas. El ritmo también, vamos a empezar a ver una frecuencia respiratoria más lenta y frecuencia cardíaca y vascular más lenta. Patrón respiratorio disminuido, se disminuye el volumen minuto y se alteran los parámetros fisiológicos. A nivel de animales no es tan grave el problema de depresión respiratoria, es más a nivel de nosotros los humanos, pero entonces también va a ser un factor a tener en cuenta dentro de una anestesia. Sobre todo, acordemos que los anestésicos generales son fuertes depresores cardíacos y respiratorios, con lo cual debemos sumarle el efecto depresor de los opioides y tenerlo en cuenta para aplicar medicamentos como la atropina de pronto como estimulantes respiratorios antes de la anestesia. ¿Cómo es el mecanismo de acción para producir la depresión respiratoria? Los opioides producen menor sensibilidad al dióxido de carbono, provocando disminución del impulso respiratorio. Producen depresión directa del volumen minuto y, como les hablaba, no es tan marcada a nivel veterinario. A nivel cardiovascular, les hablaba que también estimulan los centros o inhiben los centros respiratorios y cardiovasculares a nivel cerebral, con lo cual producen también una bradicardia. Sobre todo el alfentanilo es el que más bradicardia produce. Estos efectos se pueden contrarrestar con el uso de parasimpaticolíticos. Estos parasimpaticolíticos, como la atropina, pueden contrarrestar los efectos secundarios de los opioides. Acordémonos que disminuyen el volumen minuto a nivel respiratorio y producen bradicardia. Con la atropina que producimos, vamos a producir el efecto contrario. Son parasimpaticolíticos, o sea que vamos a producir taquicardia, vamos a producir broncodilatación y vamos a mejorar también un poco y a estimular la respiración. También podemos, como son hipotensores, podemos aplicar también epinefrina o algún otro agente que nos aumente la frecuencia cardiovascular. Inhiben el tono simpático del corazón, entonces por eso pues podemos administrar epinefrina, y vemos que sobre todo es muy importante cualquier medicamento, no solo los opioides, sino como lo vemos acá, aplicarlos de forma ultra lenta. Así vamos a disminuir muchísimos efectos secundarios, no solo de los opioides, sino también de los anestésicos o de cualquier producto antibiótico, lo que sea. Siempre aplicándolos de forma lenta vamos a encontrar una disminución grandísima en los efectos secundarios.